Damos al Señor por esta oportunidad de estar para compartir la palabra del Señor. El maestro de los adultos, Edgardo. Sí, Edgardo me entregó el programa completo desarrollado. Me gustó porque está el tema. Durante toda esta serie, estamos en la serie esta de El Creer. Y está bien puntualizado, no solo el tema, sino que también está el texto bíblico, tanto del Antiguo como también del Nuevo Testamento. El creer es un tremendo desafío, un desafío para todos. Hasta ahora hemos visto el creer, el tema Dios, es un Dios personal, el tema de la salvación, el tema de la Biblia y la identidad de Cristo. Y hoy día me corresponde compartir especialmente acerca del tema de la iglesia, la eclesía, la iglesia. Es interesante, les invito una vez más a buscar ese texto. El texto que leyó el hermano Samuel. Efesios capítulo 4, el verso 15. Amén. Por lo menos tengo acá la NBI que me gusta mucho. Hay gente que no le gusta la NBI porque uno de los argumentos es que le faltan varios textos que no estaban en la Reina Valera 60. Y en realidad lo que hay que decir es que el textus receptus, el texto que más se edificó y se construyó o se rearmó en la década o en el tiempo, en la época conocido como la época medieval. ¿Reconocen lo que es la edad medieval? Pastor, ayúdame. Ubican lo que es la Edad Media, ¿cierto? A ver, descríbamelo simplemente como en las películas, ¿no? Caballeros, ¿cierto? Castillos, la Inquisición, sí, ahí está, ok, muy bien. Se conoce en la historia como una edad algo oscura por la falta de cultura dentro de los pueblos. Solamente algunos los tenían, pero ahí es donde se desarrolla la idea o el concepto de los señores feudales con sus súbditos que tenían o cuidados, en este caso, en una aldea o pueblo. Pero eso es más o menos, estamos hablando de la Edad Media, ¿sí? Estamos hablando del siglo XIII, todo eso, siglo XII, sí, de ahí hacia abajo. Gracias. También algunos le llaman la época oscura de toda la historia de la humanidad. En la Biblia nos encontramos que, especialmente en el Antiguo Testamento, hay una época oscura que es la época de los jueces. La época de los jueces. Pero la época medieval también se conoce como algunos la edad oscura, que es muy oscurantismo, que todo se ocultaba, que todo estaba como muy privado y exclusivo para un grupito muy selecto. Sobre todo el tema de la verdad. Y hay un erudito que trabajó con la reconstrucción de los textos bíblicos y el tema de la traducción, y para reconstruir el texto no utilizó solo la lengua hebrea, aramea y el griego, sino que dentro del contexto que él tuvo, el material que tuvo,
tuvo que trabajar con unos materiales en latín. Entonces, en latín nunca ha tenido que ver con el texto sagrado. Para esa época no había material más a que echarle mano. Pero ha pasado el tiempo y la misericordia del Señor, lo que se conoce como el año 1947, 1948. Hay un acontecimiento y sobre todo una localidad conocida como Qumran. Y en Qumran entonces allí se encontraron toda una serie de manuscritos Qumran, y ahí se estuvo trabajando más con lo que era la realidad. Entonces podemos decir que en la época medieval en que Erasmo que trabajó con ese texto, él tuvo que usar otros materiales del latín. Entonces, en el día de hoy algo que es completamente inaceptable. Entonces, podemos decir que en realidad en aquella época le agregaron cosas a la Biblia. Le agregaron, porque no había más. Entonces, cuando acusan de que en el día de hoy la NBI le quitaron algunos textos, en realidad porque los textos más antiguos no estaban. Pero a Dios gracias, en su misericordia, en su amor, su palabra sigue siendo eficaz. Amén. Para mí, la Biblia es palabra de Dios. Amén. Aquí hay un trabajo serio, un trabajo hermoso, y quiero repetirlo, aunque el tema de la iglesia está sacada de la Biblia, y el tema de la Biblia, ¿cierto?, como palabra de Dios, mi texto favorito es Isaías, capítulo 40, el verso 8. Isaías 48. La Reina Valera dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esto es palabra de Dios. Entonces, como palabra de Dios es lo que tenemos aquí. Otro de los grandes milagros, uno de los grandes milagros aquí, que se trabajó más o menos en 10 años para la producción de la NBI, y estos 10 años más o menos se trabajó con 20 eruditos lingüistas y de 20 denominaciones, y eso es un milagro. 20 de diferentes iglesias para la producción de lo que tenemos aquí en el día de hoy. Así es que hay gente que habla en contra de la NBI, va a encontrar muchas cosas, porque a través de toda la historia de la humanidad siempre se ha criticado y se ha tratado de destruir lo que es la palabra de Dios. Pero podemos repetir Isaías 48, que dice: amén, amén, gloria a Dios. Entonces ahora quiero leer Efesios, capítulo 4, el verso 15, que dice, comillas, más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cierra comillas, perdón. Esta expresión, esta palabra, realmente es una palabra lindísima. Más bien, esa expresión, más bien, aquí está como poniendo un énfasis en poner, como sacar una trompeta, o como tomar no un lente, sino como tomar una lupa para tratar de mirar con mayor atención. Ese es como el llamado, más bien, al vivir la verdad.
La iglesia, estamos para vivir la verdad. Amén. Amén. Eso es una tremenda declaración. La iglesia, somos iglesia. Así que por favor, a la persona que está a su lado allí, dígale, somos parte de la iglesia. Amén. Somos parte de la iglesia. Así que por favor, ojo, alguien por ahí de repente lo vi y que lo hizo, dijo, póngase en pie y cada uno diga, soy la iglesia. No, nada que ver. La palabra iglesia es colectiva, no es individual. Si hay una característica que se brota por todos lados en el tercer milenio, es el individualismo. El individualismo es algo que está en todo lo que pueden respirar, mirar, escuchar. El énfasis en el yo. No. Aquí el texto nos invita a enfocarnos en Cristo. Le hablo una vez más. Dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo, Cristo, Cristo y solo Cristo. El apóstol Pablo en su testimonio dice, para mí el vivir es Cristo y el morir en Cristo es ganancia. Todo en Cristo, por Cristo. Hay esa frase que se repite, que uno puede mirar con cuidado en todo lo que es la carta paulina. Esa frase que más se repite o que uno puede leerla es en Cristo, en Cristo. Entonces, como iglesia, somos iglesia. Somos. No el individualismo, sino la colectividad, la reunión. La reunión. Hay un himno hermoso que se me vino a la mente ahora, que grata es nuestra reunión. Qué grata nuestra reunión, qué grata nuestra reunión, qué grata nuestra iglesia, qué grata es nuestra colectividad. Qué bueno es reunirnos. Salmo 133, usted lo sabe. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Eso es iglesia, es iglesia. La iglesia es un invento del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza para asamblea es cajal. Y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, cajal, en el Nuevo Testamento es eclesía. La palabra en el Antiguo Testamento hay más o menos unas 120 referencias a la asamblea. Y ahora, cosa más interesante, que todas estas referencias, 120, más de la mitad, ¿cuál es la mitad de 120? 60. Bueno, 78 referencias tienen que ver con la reunión, el pueblo. Cajal tiene que ver más referencia allí con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios como pueblo de Dios.
Nosotros como iglesia en el día de hoy somos el Cajal, como la iglesia o la asamblea o el Israel espiritual. El Israel de Dios. Somos pueblo de Dios. La iglesia somos la iglesia del Señor. En el video que vimos, y lo vi más de 20 veces y escucharlo, me quedó allí la figura que hace el pastor Randy, el pequeño que en la escuela dominical se le quedó el tema de que Dios hizo la familia, Dios hizo a la mujer y la hizo de la costilla, y que este niño, cuando estaba con un dolor en el costado, le dijo a la mamá: mamá, parece que voy a tener una esposa. Bueno, los niños son niños, son tremendos, son realmente una sorpresa. Por eso es interesante que es el Señor Jesús que dice que debemos amar a los niños, que debemos ser como niños, pero no hacer niñería. Cuidado, nada que ver con ese otro cuento. Esa referencia, ¿cierto? En el día de hoy, los esposos, pónganse en pie los que tienen su esposa aquí. Pónganse los que están aquí. Ok, busca a tu esposa que está al ladito. Ah, están al lado. Ya. Bueno, no vamos a hacer el ejercicio entonces. Ya, pero después, tarea para la casa. A los que están aquí, ¿cierto? Dígale allí: tú eres la bendición de Dios para mí. Dígaselo. Dígaselo ahí. Tú eres la bendición de Dios para mí. Eso. Así que dígaselo nomás, hermano. Y eso es su privilegio, Y es su tarea de hacer sentir a su esposa, hacerla sentir como una reina. No en decírselo, sino en hacerla sentir y que viva como reina. Dios inventó el cuento del matrimonio. A él se le ocurrió, la dama y el varón. El texto muy conocido de Génesis 2:18. Génesis 2:18, que dice ahí. Génesis 2:18. Dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Igual también se aplica en el día de hoy también para la mujer, que no es bueno que la mujer esté sola. Como seres humanos, no somos hechos para vivir en soledad. De a uno, no. Hay momentos que sí tenemos que estar de a solo. Y uno tiene que estar solo. Pero la mayor parte de nuestro tiempo estamos llamados para vivir en comunión, como es lo que encontramos en el Nuevo Testamento, la iglesia. La eclesía. En el Nuevo Testamento se han encontrado más de 100 referencias a la palabra eclesía. Y aquí interesante que el detalle: 71 referencias lo hace como algo singular, iglesia. Y hay otra buena cantidad de 36 que habla de iglesias, asambleas, reunión, familias reunidas, familia. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? De acuerdo al texto, nos invita a poner la mirada en Cristo. En Cristo. Que nuestra tarea como iglesia,
colectiva y también individual, porque hay que crecer de a uno, es en la relación con Dios, en Cristo, en Cristo. Esto es algo enfático que está en la palabra del Señor. Tenemos muchos pasajes específicos que tienen que ver con el trabajo de la iglesia. Hay palabras que se utilizan para la iglesia con el quehacer de la iglesia. Cuando se le preguntan cuál es la tarea de la iglesia, y hay varias respuestas. Y de acuerdo al texto bíblico se puede encontrar que hay varias referencias al trabajo de la iglesia, como es el predicar, el servir, el trabajo también. Algunos, ¿cierto? Algunos que estamos llamados y que me gusta mucho, Hechos 1:8, que todos, ¿cierto? Es un llamado individual y colectivo, que una tremenda bendición, es un pasaje muy conocido, Hechos 1:8, que dice ahí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí está la NBI, qué bueno, gracias. Estaba leyendo la Reina Valera 60. Ok, está bien. Leamos juntos eso, que dice ahí, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Llamados a ser testigos, testigos. Predicar, servir, ser testigos. Hay varias palabras que se utilizan, pero hay una palabra que me gusta mucho y que es una de las tareas y uno de los lo que veo como el énfasis mayor es el tema del discipulado. Discipulado. Hermano Carlos, hermano Luis, ayúdenme por favor, pónganse en pie ahí desde el pasillo y hermano, mire, hermano Luis se está yendo. ¿Se va, hermano Luis? Bueno, ok, está bien, la palabra del Señor sigue igual para ti. Hermano Carlos y hermano Luis, ok, pónganse en pie por favor. Y vengan caminando como hermanos, a ver, hacia adelante. Ok. Vengan, así, vengan, así como estaban. ¡Ey! Gracias. Bendiciones. De nuevo, abrácense nomás. El caminar así es la mejor figura del discipulado. Es la mejor enseñanza, la mejor manera del discipulado es caminar a alguien al lado, de igual a igual. No de aquí arriba como pastor y ya venga pastor. Arriba. Él es mi pastor. En altura. Él es el jefe. Pero no, dentro del ministerio, ambos estamos en el ministerio porque Dios es el que nos ha llamado. Amén. Gracias. Bendición. Estoy enfatizando en lo que es la tarea mayor que se da en el Nuevo Testamento, que la iglesia, el mayor énfasis está en el discipulado, de igual a igual. No de una diferencia. Es cierto que hay algunos que son diáconos, es cierto que hay algunos que son pastores y son los reconocidos de hecho como para la iglesia, pero frente al Señor,
frente al Señor, todos somos iguales. El pastor está llamado para pastorear. El pastor es el que va adelante marcando la ruta, marcando el camino, pero se va de igual a igual, se va caminando. Entonces, esta es una expresión hermosa y que me gustó mucho estudiarla porque la palabra iglesia son más de 100 referencias, ya lo dije. Con respecto al Antiguo Testamento, la palabra cajal, ¿cierto? También dije la cantidad, unas 120. Pero la palabra discipulado, anótelo, me gustaría que lo anotara. Discipulado, hay más de 260 referencias en el Nuevo Testamento. 268 referencias al discipulado, al de caminar como amigo, de igual a igual, caminar juntos. Y es una de las tareas de la iglesia. Wow, amados hermanos, hay muchas cosas más que entregar y mostrarles algunos textos bíblicos. Vengan al martes, hagan todas las preguntas. Solo quiero que me ayude a levantar la mano hacia arriba. A ver. Aquí hay 5 cosas que quiero mostrarles especialmente como tarea de la iglesia. Que estamos llamados primero por bendición de Dios para ser salvos. Así que estamos salvos. Amén. Estamos salvos como iglesia. La iglesia estamos llamados para ser salvos y para que otros también sean salvados. Amén. Tarea principal es que haya salvación. Salvación. Segundo, que la iglesia, dentro de la iglesia y en el contexto compartiendo mi corazón como pastor, llamados a salvación. La salvación como un tema. Segundo, es uno de los temas que más me cuesta. La santidad. Llamados a santidad. Así que cuando indico a alguien, no lo puedo hacer porque si lo apunto, soy pastor, hay 3 dedos que me apuntan a mí. Entonces 3 veces tengo que estar más conciencia, claridad, precisión, seguridad, certidumbre de que estamos llamados para ser salvos y para ser santos. Para ser santos. Hay 3 más que tengo que compartirlas como pastor. Que estamos llamados para ser servidores. Amén. Servir. Entonces, ¿cuáles son las primeras 3? Salvación, santidad, servicio. Servicio. Me quedan 2 más. Wow. Tenemos que ser sensibles. Sensibles. A mi pecado, no a los pecados de los demás. Sensible a mis errores para buscar el vivir mejor como iglesia. Necesitamos salvación, santidad, servicio, sensibilidad de no ofender a otros. Muy fácil mirar a alguien y de repente la pura mirada ofende. O la sensibilidad para ver si hay una necesidad que atender. Y la última, como este dedo meñique, que todos debemos ser así, pequeños. Sencillez. Así que mi sermón, como pastor, ¿cierto? La tarea para la iglesia, estamos llamados para vivir salvación, santidad, servicio, sensibilidad y sencillez. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Gracias, mi Dios, por vivir por tu misericordia.
Gracias, mi Dios, por este tiempo hermoso que podemos vivir como iglesia. Usted sabe lo que necesitamos. Ayúdanos a vivir con sabiduría como tú quieres que vivamos. Gracias por el modelo ideal que tenemos en Cristo. Ya vimos que Él es nuestra mayor identidad. En Cristo es mejor vivir. Padre Santo, en esta hora queremos recordar que necesitamos vivir como iglesia, como cuerpo, como una familia de la fe. Le alabamos y le bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Excelente. Amén. La mano de las S, las 5 S. ¿Cómo era? Salvación. Es como un me gusta, así que no, es difícil que se olvide. Somos salvos. Ustedes deben decir, somos salvos. Después, santidad. Esto es para hacerse así uno. Tenemos que ser santos. Este es los propósitos de la iglesia. Servicio. No podemos nosotros actuar como creyentes si no servimos. Lo 4, si servimos es porque hay sensibilidad. Mira a tu hermano, ve si hay necesidad en él. Cubre la necesidad. No solo ores, ande y cubre. Y lo último, siempre con sencillez, como caminó Carlos y Luis abrazados. Somos hermanos en la fe.